Ojo, ¿sabes derivar o se te hace realmente complejo derivar? Pues déjame decirte que hay un secreto. Aprenderte de memoria las 13 reglas y ahí lo demás simplemente combinas. ¿Cuáles son esas 13 reglas? Bueno, primero vamos a comenzar por la derivada de una función constante. La derivada de una función constante es 0, dado de que k es elemento de los reales. Luego la derivada de una función lineal. La derivada de una función lineal siempre es 1. Luego la derivada de la potencia, x a la n, es igual a n por x a la n menos 1. Y esta es la más usada. Incluso podemos ver algunos ejemplos. La derivada de x al cubo. Ya saben que la derivada puede ser derivada o de y de x o simplemente el f' es igual a 3x al cuadrado. Dentro de esto también aparece otro ejemplo que es la raíz de x. Los radicales raíz de x, raíz cúbica de x, todos estos radicales realmente es como que yo tenga un medio, un tercio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como yo tengo de esa manera, también sería un medio por x a la menos un medio. Entonces, 1 menos 1 menos un medio. Ya, hasta ahí tenemos 3 reglas, ¿no? Luego vienen las funciones exponenciales. La derivada de e a la x sigue siendo e a la x. La derivada de el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. De ahí viene una pequeña derivación, la derivada de a la x cuando el argumento es diferente. Entonces sería logaritmo natural de a por a la x. O a la x por logaritmo natural de a. La derivada de el logaritmo en base o una base diferente sería lo mismo. 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Esta sería la base a. Y hasta ahí tenemos todas, la mayoría de las funciones. De ahí tenemos otras funciones como son las funciones trigonométricas. La derivada del seno es igual al coseno de x. La derivada del coseno es igual a menos seno de x. Entonces ahí vamos contando. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a colocar una más por aquí, que es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente x es secante cuadrado de x. Hasta ahí tenemos 10. Entonces tenemos que aprendernos estas reglas prácticamente de memoria para poder resolver cualquier ejercicio de derivadas que se nos aparezca. Ya el resto hay algunas maneras de hacerlo o algunas reglas como es la regla del producto, la regla de la división y la regla de la cadena que la vas a ver en otro video. Ya he borrado por un momento para copiar las otras reglas. La derivada de la cotangente de x, que es igual a menos cosecante cuadrada de x.
la derivada de la secante de x, que es igual a secante de x por tangente de x. Y la derivada de la cosecante, que es igual a menos cosecante de x por secante de x. Entonces ahí 11, 12 y 13. Estas reglas son fundamentales para que tú aprendas a derivar. Si no te sabes estas reglas, va a ser muy difícil que puedas resolver cualquier ejercicio de derivada. Entonces, vamos a memorizar cada una de ellas y cuando ya están memorizadas, vamos con los ejercicios. Bueno, corregimos rápidamente un pequeño error que hubo, es menos cosecante por cotangente. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Aparte de estas reglas, necesitas aprender la propiedad de linealidad y las propiedades o reglas de la multiplicación y de la división. Las propiedades de la linealidad me dice que si yo tengo la derivada de f de x más g de x más menos, esto también es igual a la derivada de la primera función f de x más menos la derivada de la segunda función que es g de x. Esas son las propiedades de linealidad. O la propiedad de linealidad tanto para la suma como para la adición o resta de las derivadas. Por otro lado, también existe la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación me dice la derivada de f de x por, miren que es diferente, por g de x va a ser igual a f' en x, ya sabemos que f' es la derivada, solamente por no escribirla, por la segunda función, es decir, derivada de la primera por la segunda, más f de x por la derivada de la segunda función. Yo les recomiendo esta regla que se conoce como la regla del producto. Aprendérsela de esa manera igualita. ¿Por qué? Porque es muy parecida a la regla de la división. Solamente cambia algo, ¿no? Entonces vamos por otro lado a la regla de la división. Me dice que la derivada en x de f de x sobre g de x, siempre que g de x sea diferente de 0, porque no hay división para 0, y la regla es la misma, derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por derivada de la segunda función. Solamente que aquí va a cambiar el signo va a ser menos. Y aparte de eso, yo voy a tener que la segunda función va a estar elevado al cuadrado. Esa es la única diferencia con la regla de la división y la regla del producto. Entonces, si ustedes se la aprenden de esta manera, no van a tener inconveniente y va a ser muy fácil, pero muy fácil recordar esto. Ahora, vamos a la práctica. La práctica es lo importante. Recordemos rápidamente, derivada de la primera función por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Vamos a la práctica. Ya, me está pidiendo la derivada de esa función. Entonces yo identifico claramente que esta es f de x y esta es g de x. Tengo dos funciones. Por lo tanto, esto, de acuerdo a la regla del producto, vamos a colocarlo, va a ser la derivada de la primera función, que es seno de x, voy a poner aquí la comilla, por la segunda función, que es x al cubo menos 1, más la primera función, que es seno de x, por la derivada de x al cubo menos 1. Le pongo la comilla. Entonces, recordando un poco la regla, ¿cuál es la regla? Derivada de la primera función, f' por la segunda,
más, aquí siempre es más, la primera función por la derivada de la segunda. Entonces, de ahí a qué nos queda solamente trabajar en las derivadas de manera individual. La derivada del seno es el coseno de x, eso ya nos habíamos aprendido antes. X al cubo menos 1 queda igual, más seno de x por la derivada de esto que sería 3x al cuadrado. La derivada de 1 es 0. Aquí justamente se aplica la propiedad de linealidad que les había conversado en el inicio, donde yo simplemente hago la derivada de x al cubo menos la derivada de 1. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, esto solamente lo podemos resolver cuando nosotros realmente nos hemos aprendido todas las reglas. Vamos a derivar el siguiente ejercicio. Vamos a colocarle exactamente lo mismo. Entonces aquí yo tengo una división. Tengo f de x dividido para g de x. Entonces recordemos la regla es igualita a la que está acá, solamente que en lugar del más va a haber el menos, y dividido para la segunda función elevado al cuadrado. Entonces lo voy a hacer un poco más acá abajo, por espacio. La derivada del seno de x por la segunda función que es x al cubo menos 1 menos, acuérdense que es menos, seno de x por la derivada. Aquí siempre acostumbren a utilizar de manera correcta los paréntesis. Ya, y todo esto dividido para la segunda función elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Solamente derivar. Si yo derivo, ya sabemos que la derivada de esto es el coseno y la derivada del que está acá es 3x al cuadrado. Y eso es todo. Ya para el próximo video vamos a tener ejercicios un poquito más complejos acerca de la regla del producto y la regla de la división. Si te está gustando este video, por favor suscríbete al canal. En este canal vas a encontrar mucho cálculo, estadística e instalaciones eléctricas. Así que suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao.